buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la quinta reunión científica de la Sociedad Argentina de Mastología. Empezamos unos minutos tarde, disculpen. Les cuento también que estas sesiones científicas se emiten en forma virtual por las plataformas Zoom. La dirección siempre para entrar son sesiones.sama.org.ar, esa no la cambiamos, así que toda la gente que esté conectada, por favor, envíen sus preguntas que las leeremos acá y así participan de forma activa. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la reunión de hoy. Asuntos centrados, doctor Martín Loza. Inicialmente voy a mencionar la nueva unidad de mastología que se acreditó, es Integnus de la ciudad de Bariloche. Los nuevos miembros titulares y acreditados en mastología son la doctora Ángeles Ballester, la doctora Jessica Langer y el doctor Mariano Leanza. Y miembros adherentes, doctores Juan Carlos Alvarenga y Patricia Ares Otero. Les quería recordar la tercera reunión de exalumnos que se realizará el miércoles 4 de octubre de 19 a 20 horas en la modalidad virtual por Zoom. Va a ser coordinada por el doctor Gustavo Hofpigel, invitado el doctor Daniel Leder, y la temática es cómo planificar la mejor estrategia de screening. También recordarle el octavo curso de técnicas quirúrgicas en mastología 2023, modalidad presencial y virtual, que se va a realizar el 27 de octubre 2023 en la sede de la SAM. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar lectura al primer trabajo científico, barreras para acceder al screening de cáncer de mama en la ciudad de Bariloche y en la localidad de Ingeniero Jacobacci, de la doctora Pascuali y colaboradores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Pascuali, soy tocoginecóloga en el Hospital Público de la ciudad de Bariloche. ¿Saque? No. Ahí está, con los tres. ¿Con ¿Lo tres? pones? Sí, pues. Bien. Y les vengo a presentar un trabajo de investigación que hice en el contexto de un curso que se hizo en el 2021-2022, curso bienal nacional de acreditación en mastología, que se llama Barreras para acceder al screening de cáncer de mama en la ciudad de Bariloche y en la localidad de Ingeniero Jacobacci, que es una localidad del interior de la provincia de Río Negro. El cáncer de mama es una enfermedad prevalente, es un importante problema de salud pública, es la principal causa de muerte en mujeres por cáncer, ya sea en países desarrollados como subdesarrollados, y tiene una alta incidencia, prevalencia y mortalidad. La mortalidad desciende en los países que tienen un sistema de salud más organizado. No puede evitarse por prevención primaria porque los factores de riesgo más importantes como sexo y edad son inmodificables. Y si realizamos el diagnóstico en estadios tempranos, aproximadamente el 90% de los casos son curables. La mamografía como método de screening es el único método que ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama entre un 30 y un 40%, y también la incidencia de cáncer de mama avanzado en un 25%. En el año 2021 se reunieron varias sociedades y prepararon un consenso nacional intersociedades que sugieren en Argentina hacer el screening para cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años, asintomáticas y con una frecuencia anual. Todo lo que sea mejorar el acceso y el uso de estos programas de atención repercute directamente en la incidencia y en la supervivencia. Todo lo que sea mejoras en la detección precoz, la prevención primaria, los tratamientos que son cada vez más avanzados, todos estos han logrado reducir la mortalidad del cáncer de mama, pero no su frecuencia. Adaptar las estrategias que tenemos para mejorar el acceso depende también de adaptar las necesidades de cada comunidad y considerar los recursos disponibles en cada lugar. Entonces, conocer las barreras que tenemos para acceder al screening
nos aporta una información fundamental para orientar las políticas públicas de salud, sobre todo en pos de mejorar la calidad de vida de la población. El objetivo de este trabajo fue reconocer qué tipo de barreras afectan a la población de Bariloche y a la localidad de Ingeniero Jacobacci para acceder al screening de cáncer de mama. Y como objetivo secundario, valorar la estructura disponible para acceder al screening y describir la calidad de atención. Entonces es un estudio que es cual y cuantitativo, que consta de 3 partes. En primer lugar hicimos encuestas, 258 encuestas que fueron anónimas, todas mujeres mayores de 40 años asintomáticas que vivían en Bariloche y en la localidad de Jacobacci. Después hicimos un análisis exploratorio cualitativo a través de entrevistas telefónicas, donde como tópico principal tuvimos conocer cómo funciona cada sector, cada lugar de trabajo, cómo se acceden a los turnos, las demoras en diagnósticos y en tratamiento. Y por último, una revisión bibliográfica, sobre todo en la base de datos de PubMed, seleccionamos publicaciones científicas que tenían como tema principal el screening de cáncer de mama, y ya sea en Argentina como en otros países. Bueno, entonces conozcamos un poco los resultados de las encuestas. Del total de las encuestas, 66% respondieron mujeres que vivían en Bariloche y el 34% fueron mujeres que vivían en Jacobacci. Las mujeres de Jacobacci, el 92% utilizan el hospital público para atenderse. En cambio, en la ciudad de Bariloche está dividido mitad y mitad, en hospital público y privado. Entonces les preguntamos, ¿alguna vez le realizaron un examen de mamas en el consultorio? Y bueno, y nos llamó la atención que, por ejemplo, en Ingeniero Jacobacci, un 38% en el hospital público y un 14% en el privado respondió que nunca le habían hecho un examen de mama en el consultorio. Y en la ciudad de Bariloche, un 19% y un 7% en el privado. Un médico le han solicitado mamografía. 26% contestó que nunca le pidieron una mamografía, a pesar de que eran mujeres mayores de 40 años. Le preguntamos, ¿te hiciste alguna vez una mamografía? Y si no te la hiciste, ¿cuál fue el motivo por el cual no te la hiciste? En Jacobacci, la mitad de las pacientes contestaron que no se hicieron una, casi la mitad, 44%, que no se hicieron una mamografía. Y el principal motivo fue otro, pero también como segundo motivo fue que no se la han pedido en el control. En cambio, en la ciudad de Bariloche, 25% contestó que nunca se hizo una mamografía. Entonces, del total de las encuestadas, 191 mujeres sí se hicieron alguna vez una mamografía, que es más o menos el 74%, y a ellas le preguntamos su primer mamografía, ¿a qué edad te la hiciste? Bueno, más o menos un promedio del 60% se hizo su primer mamografía antes de los 40 años. Y también le preguntamos cuánto demoraron entre que le solicitaron una mamografía y se la pudieron hacer, y fue entre 7 y 30 días la respuesta. Bueno, después, para realizar una mamografía, preguntamos, las mujeres que viven en la localidad de Ingeniero Jacobacci tienen que viajar más de 50 kilómetros para hacerse una, y tienen que ausentarse durante todo el día de sus actividades. Los resultados del análisis exploratorio, un poco conocer la localidad de Ingeniero Jacobacci, que es una localidad que está ubicada en una zona que se llama la Línea Sur, que hace referencia a todas las localidades que están en la ruta número 23. Tiene 7.400 habitantes y tiene un hospital público con un nivel de complejidad 4B y 8 centros de salud, pero derivan al hospital de Bariloche, que es un hospital de mayor complejidad, de nivel 6, y que está a 200 kilómetros. La Línea Sur es una ruta que recorre todo el centro del sur de la provincia y que une el Atlántico con la cordillera. Y es la única vía que comunica a un montón de pueblos y parajes. Y es una región muy postergada porque tiene una muy baja densidad poblacional. Las localidades que están ahí ubicadas se quedan aisladas cuando el clima es adverso, lluvias o nieve. ¿Por qué? Porque la ruta no está asfaltada en su totalidad y se hace casi imposible y muy peligroso transitarla, aparte de que ahí no hay señal tampoco. Entonces, las personas que viven en estas localidades tienen dificultades a la hora de tener que trasladarse, ya sea o para hacerse un estudio de imágenes o directamente para ver un especialista, para hacer un tratamiento oncológico.
Para conocer un poco las características de los dos hospitales, el de Bariloche y el de Jacobasi, en lo que serían los sectores necesarios para dar respuesta a la patología mamaria, el hospital de Jacobasi solamente cuenta con un ginecólogo, con el equipo de salud mental, tiene ecografías mamarias y hace muy poco empezaron a hacer biopsias bajo guía ecográfica con aguja gruesa. Y el hospital de Bariloche presenta todos los sectores que necesita, excepto genética, que bueno, hace poco ya comenzaron de manera como de teleconsulta a poder disponer de este servicio con especialistas de otra provincia. Y después lo que tiene asterisco son sectores que no están adentro del hospital de Bariloche, pero se encuentran en la misma ciudad y pueden disponer de eso los pacientes. Para conocer un poco el servicio de diagnóstico por imagen de nuestro hospital, tiene un mamógrafo que es un equipo básico, digitalizado, está en uso de lunes a viernes de 8 a 15, tiene técnicos y licenciados que están capacitados, están actualizados, hacen hasta 15 mamografías por día, tiene cuidados preventivos y presenta fallas que más o menos en 2 o 3 días se resuelven. En el último año se rompió 8 veces y bueno, y la demora en el arreglo fue de 4 días, 1 a 4 días. Utiliza el sistema de informe mamográfico estandarizado BIRATS, y este servicio fue evaluado por el Instituto Nacional del Cáncer, quien sugirió cambios y se encuentra en proceso de hacer esas mejoras. Le preguntamos a pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer de mama en el 2021, en Bariloche y en Jacobasi, cuánto demoraron en acceder a la consulta. ¿Sí? Y más o menos fue un promedio de 20 días en acceder a su primer consulta con un turno programado. La atención fue recibida por un ginecólogo o mastólogo. El tiempo entre pedido y realización de la mamografía fue de 20 días. La punción histológica, en el caso que requiera, más o menos un promedio de 7 días. Y esto es con sobreturnos porque no hay turnos programados para esto. Los resultados de las biopsias en aproximadamente 15 días los disponían y el periodo entre que se diagnostica la enfermedad y el inicio de tratamiento fue un promedio de 30 días. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud, con el jefe de Coordinación Técnica de Cáncer de Mama, donde nos contó que la provincia de Río Negro cuenta con 39 mamógrafos, de los cuales 19, o sea, la mitad, son analógicos. Y de esos 39 mamógrafos, 27 son del sector privado y 12 pertenecen al sistema público. Están trabajando en lo que es la reconversión de los equipos y, bueno, y proyectando digitalizarlos. Solo 3 de estos 39 mamógrafos de toda la provincia se encuentran certificados por el Instituto Nacional del Cáncer. Entonces revisamos, en Bariloche hay 6 mamógrafos en total, hay 1 en el hospital público y el resto son del sector privado. Se realizaron en el año 2021 11.056 mamografías y en promedio, según el censo del 2010, 20.600 mujeres habría en Bariloche entre 40 y 70 años, así que la cobertura estimada para el programa de tamizaje de cáncer de mama fue un 53,6%. Y en cuanto a la revisión bibliográfica, vimos que el screening, el acceso al screening comienza con el tipo de screening que le ofrecemos a nuestra población. Y hay 2 tipos, poblacional y oportunista. El screening poblacional es el que requiere acceso a estudios de alta calidad, cobertura mayor a un 70%, tiene que haber un sistema de retiros, acceso a diagnóstico y tratamiento y todo lo que tiene que ver con un control de calidad y auditorías. Y es el único screening, es el único tipo de screening que demostró realmente disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Y el screening oportunista es solamente a la paciente que consulta de manera voluntaria, se le solicita una mamografía si corresponde. Entonces vimos que en Argentina hay un programa nacional de control de cáncer de mama, que en el año 2010 hizo un relevamiento de cómo está la situación de cáncer de mama en la Argentina. ¿Y qué reveló? Que hay heterogeneidad en el acceso y en la cobertura, hay subutilización de equipos, hay ausencia de control de calidad y demoras en el inicio de tratamiento. Entonces ellos diseñaron un plan de calidad para hacer un monitoreo continuo de los equipos y todos los servicios que realizan las mamografías, para hacer capacitaciones a los recursos humanos y para dar uniformidad en los informes mamográficos.
Después tenemos en Argentina experiencias con organizaciones no gubernamentales como la Fundación Avon o la ALSEC, que recorren el país con un mamógrafo móvil y llevan, bueno, esta posibilidad de realizarse una mamografía gratuita y de calidad a personas que tienen edad que corresponde, digamos, para screening y que no tengan cobertura médica. Y recorren todas las provincias priorizando las localidades donde no hay mamógrafos. Entonces, bueno, nos dimos cuenta con la encuesta que la mayoría de las pacientes de Jacoasi se atienden en el hospital público, en cambio en Bariloche es mitad y mitad, mitad en el público, mitad en el privado, que al 25% de las pacientes nunca le realizaron un examen de mamas y que 75% fueron examinadas por especialistas. Nunca le pidieron una mamografía a la mitad de la población de Jacoasi, que es el 49%, y al 26% en Bariloche. Entonces, el control de salud tiene que incluir el examen físico mamario y tiene que ser realizado por un profesional. Es necesario, sobre todo, darle mayor importancia al primer nivel de atención, que es el que recibe a la paciente para los chequeos o el control. Y entendemos que en el caso de Jacoasi, conocer la realidad de la población, saber que están a 200 kilómetros de un mamógrafo, que tienen que hacerse cargo del traslado, de los costos, de lo que significa hacerse una mamografía para ellos, condiciona también al médico de la localidad para solicitar la mamografía. De todas las pacientes que sí se hicieron una mamografía alguna vez, 62% respondió que su primera mamografía fue antes de los 40 años. Y 60% anualmente se realizan, o sea, con una frecuencia anual. Entonces, con este número que vemos, que hay un sector de la población a la que no está dirigido el screening, que son las menores de 40 años. Este dato está sesgado también porque hasta no hace mucho tiempo la Sociedad Argentina de Mastología recomendaba hacer como de buena práctica, hacer una mamografía a los 35 años. Así que puede ser que también eso influya en el dato. Pero es responsabilidad de toda la comunidad médica poder generar y fomentar las buenas prácticas y lograr que este estudio mamográfico se realice en la población adecuada y en el tiempo que necesita. Entonces, las mujeres que viven en Jacobasi tienen que viajar más de 50 kilómetros para hacerse una mamografía, tienen que ausentarse todo el día de su actividad laboral y familiar y dependen encima de las adversidades del clima y del camino. Existe acá una clara barrera demográfica y también económica, porque ellas asumen todos los gastos que implica el traslado a Bariloche. El tiempo de demora más frecuente entre la solicitud y la realización de la mamografía fue entre 7 a 30 días, tanto para efectores públicos como privados, y esta demora es considerada adecuada según el Programa Nacional de Cáncer de Mama. Para realizar el screening de cáncer de mama, ambos hospitales cuentan con los recursos según su nivel de complejidad. Obviamente que Jacobasi, como no tiene un mamógrafo, tiene que derivar a Bariloche todo. Y en Bariloche se dispone de casi todos los recursos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, y en caso de ser necesario que no estén adentro del hospital, se deriva a una institución privada. Existen componentes fundamentales para que el funcionamiento de un hospital sea capaz de resolver la patología mamaria. En algunas instituciones estos componentes están todos adentro del mismo edificio, pero en otros, como por ejemplo en Bariloche, están en edificios separados y eso se llaman centros mamarios sin paredes. Contar con todos estos recursos lo que aumenta es la calidad de la atención que le vamos a dar a esa paciente. En cuanto al método de screening, que es la mamografía y al servicio de imágenes, tenemos personal capacitado, actualizado, los informes son de calidad, por médicos especialistas, hay un mantenimiento y reparación inmediata de los equipos, pero bueno, es un servicio de diagnóstico por imágenes que no está todavía acreditado por el Instituto Nacional del Cáncer. Las desigualdades en el desarrollo de tecnologías sanitarias también son una barrera para garantizar una atención segura y de calidad. La mitad de los mamógrafos que están en la provincia son analógicos y solamente 3 están acreditados por el Instituto Nacional del Cáncer. Sabemos que hace más de 30 años que se utiliza la mamografía digital y bueno, aunque se está trabajando en reconvertir equipos, es un proceso muy lento, tiene como objetivo digitalizar el resto, pero bueno, lo que hay que tener como prioridad es invertir para desarrollo de mamografía digital, por lo menos en nuestra provincia. Y en cuanto al programa de tamizaje,
exige una cobertura de por lo menos un 70%. Solo el screening organizado y poblacional está asociado al descenso de la mortalidad por cáncer de mama, que no es el caso en nuestro país. Dependiendo del tipo de screening que tiene un país, puede o no convertirse en una barrera de acceso. Bueno, en nuestro caso es un screening oportunista y solamente queda reservado para esa mujer que se acercó de manera espontánea, voluntaria, a un sistema de salud. El Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama trabaja, digamos, realiza relevamientos en todas las provincias y genera propuestas y capacitaciones. Y también contamos con organizaciones no gubernamentales como el ALSEC o Fundación Avon, que también colaboran con el acceso a la mamografía. Como conclusión, el acceso al screening de cáncer de mama tiene varias barreras. La primera es nuestro screening, que es oportunista, como dijimos antes. La segunda, la paciente se acerca al sistema de salud, pero el médico no le hace un examen de mamas. La tercera, se acerca y tampoco le solicita una mamografía a pesar de que corresponda por la edad. La cuarta y la quinta vienen un poco de la mano, que es el factor demográfico y socioeconómico, como les conté, se puede ver bien en la localidad de Ingeniero Jacobasi cómo están sometidos al clima y al estado de las rutas y al nivel socioeconómico, porque deben sostenerse, costearse el traslado. La baja tasa de cobertura, por lo menos en Bariloche en el 2021, 53% de cobertura. La calidad del método de screening, como les conté, no está acreditado por el Instituto Nacional del Cáncer. En toda la provincia solo 3 mamógrafos acreditados. Y la insuficiente oferta de turnos programados para algunas cuestiones, como por ejemplo las biopsias. Ambos hospitales dan respuesta al diagnóstico y al tratamiento del cáncer de mama. Trabajar en equipo multidisciplinario nos permite optimizar todos los recursos. Hay un compromiso de estos equipos, también hay un compromiso de las sociedades científicas y del Estado en generar información. Crear una conciencia, sobre todo en lo que son los factores de riesgo y la detección temprana. Todo lo que sean estrategias para mejorar el acceso se tienen que adaptar a las necesidades de cada comunidad. Sigue habiendo necesidades insatisfechas de información y de servicios. Nuestro objetivo debería ser alcanzar la equidad en salud y reducir estas diferencias entre grupos de personas. Para mejorar esto, conocer o identificar las barreras existentes nos sirve ¿para qué? Para poder elegir intervenciones que mejoren el acceso a la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pascuali. Bueno, te felicito por el trabajo, porque recolectar todos estos datos y reunir estos dos centros a veces es difícil, y más hacer toda la encuesta que hicieron. Yo creo que lo que hiciste fue básicamente demostrar la realidad de lo que pasa en el país. Seguramente debe estar traspolado a muchos lugares del mundo, en donde se alejan de la ciudad y de los grandes centros, pasan estas cosas. No sé si es necesario ir a Jacobacci, sino alejarse nada más que de acá, también de la provincia de Buenos Aires, también ocurren esta problemática. Por otro lado, en algunas cosas que rescaté, están casi mejor que nosotros acá en la capital federal, en donde tienen una demora para una biopsia de 7 días y para un resultado de 15 hasta máximo 30 días. A veces acá estamos con más tardanza para poder sacar turnos y hacerse los chequeos. Yo creo que todo esto se beneficia, o sea, vos decías en la conclusión de que conocer la problemática de cada distrito ayuda a tratar de buscar alguna solución. ¿Crees que la solución sea la difusión y la campaña de difusión y el acercar a la población, hacer llamados comunitarios y ofrecer charlas y también difundirlos por las redes? Una manera de acercarse y hacer esas campañas como las que tenemos el 19 de octubre, pero por ahí más seguidas, como para mejorar esta realidad. Claro, sí. La información va a ser la clave porque teniendo un screening oportunista, solo la que se entera que por ahí le correspondería hacerse una mamografía es la que se va a acercar. Y bueno, y justo como usted nombra, las redes sociales, los medios de comunicación,
Pero no solo eso, sino que la estructura de cada institución para dar respuesta a eso, porque podemos dar respuesta a una campaña mensual, por ejemplo, todos los meses Ujú. de mamografías con libre acceso de turnos, eso creo, por lo menos en nuestro hospital no da abasto Claro. con tampoco abriéndose así. ¿Hacen campañas? Hacemos una vez al año, como en octubre, hacemos una campaña, pero sí, queda en eso nomás Claro, la lo que pasa es difusión. que si mostrás esta ruta ahí llena de nieve para llegar al centro, claro, hay mucha gente que no va a poder, ¿no? Exacto. Tiene mucha dificultad. Bueno, queda en consideración el trabajo de la doctora? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, muchas gracias, Bueno, doctora. gracias. El segundo trabajo es el subtipo molecular, un factor independiente de compromiso axilar, servicio de patología mamaria de la Clínica San Jorge de Ushuaia, Tierra del Fuego, de los doctores Trincado, Nicastro, Poveraj, Bravo, Sarrú, cada vez veo menos. Siner, Bertolero y Yaniuk. Gracias, doctora. Buenas tardes, soy la doctora María Milagros Trincado, formo parte del servicio de mastología de la Clínica San Jorge Ushuaia. En estos 15 minutos les voy a desarrollar el trabajo científico que hicimos con nuestro equipo. Les quería aclarar que el equipo funciona como tal desde el año 2017. El estado ganglionar es un factor pronóstico clásico y sigue siendo uno de los principales determinantes en las decisiones terapéuticas. La estadificación axilar, ya sea por el ganglio centinela o linfadenectomía, es un estándar de cuidado. La relación entre el tamaño tumoral y el compromiso axilar está bien establecida y además de ello la edad confirma ser un marcador predictivo de afectación de los ganglios axilares. En cambio, la capacidad del subtipo molecular definido por inmunistoquímica como factor independiente de compromiso axilar no está bien establecido. Los datos en la bibliografía son contrapuestos. Como objetivo primario de este trabajo nos establecemos en determinar si el subtipo molecular, definido por inmunistoquímica, es un factor independiente de compromiso de los ganglios axilares. Como objetivos secundarios, evaluamos la asociación de estos subtipos moleculares con otros factores pronósticos, tales como la edad, el tipo histológico, el grado tumoral y la invasión linfovascular. Este estudio fue un estudio retrospectivo, observacional, de corte transversal. Se analizaron las historias clínicas de las pacientes con cáncer de mama, estadios 1 a 3, tratadas en el servicio de patología mamaria de la Clínica San Jorge Ushuaia entre junio del 2017 y agosto del 2021. Como criterios de inclusión fueron cáncer de mama invasor, confirmado por histología, tratamiento quirúrgico primario, cirugía conservadora o mastectomía, evaluación del compromiso axilar, ya sea por punción del ganglio axilar, ganglio centinela o vaciamiento axilar, según corresponda, estadios 1, 2 y 3 de la clasificación basada en el TNM octava edición, tener inmunistoquímica del tumor primario y contar con historia clínica completa. Como clasificación de los subgrupos de acuerdo con la inmunistoquímica fue luminal A, receptor de estrógeno mayor o igual al 1%, receptor de progesterona mayor al 20%, HER2 negativo, Ki67 menor al 20%. Luminal B, consideramos receptor de estrógenos mayor o igual al 1%, HER2 positivo, cualquier receptor de progesterona y Ki67, o receptor de estrógeno mayor o igual al 1%, HER2 negativo, Ki67 mayor o igual al 20% o receptor de progesterona menor al 20%. Subtipo HER2 positivo, receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 positivo. Y el subtipo triple negativo, receptor de estrógeno, progesterona y HER2 negativo. Las variables que fueron analizadas fueron la edad, el tipo histológico, según el libro de la OMS, quinta edición, año 2019, el grado tumoral de Nottingham, la invasión linfovascular y el compromiso axilar. Se realizó un análisis descriptivo de las variables, ya sea en forma univariada como bivariada, se cargaron todas las pacientes en una planilla Excel, se depuraron y homogeneizaron los datos, se utilizó el test exacto de Fisher, que el mismo se calcula a través de un lenguaje de programación R, y se planteó un modelo de regresión logística multivariada para evaluar la dependencia entre el compromiso axilar con las siguientes variables, como edad categorizada, invasión linfovascular y subtipo tumoral. Como valor de límite de significancia se utilizó 0,10.
Del total de las 108 pacientes que se encuentran cargadas en la base de datos, 70 pacientes cumplieron con el criterio de inclusión. El promedio de edad al diagnóstico fue de 54,2 años, la mediana fue de 54 años y el rango fue de 26 a 84 años. En cuanto a las características de la población, podemos observar que la clasificación según el subtipo tumoral, encontramos que el subtipo luminal A se presentó en el 51,43%, el subtipo luminal B en un 31,43%, el subtipo HER positivo 12,86% y el subtipo triple negativo 4,29%. De acuerdo a la clasificación según el tipo histológico, podemos observar que la mayoría de las pacientes, un 70,27%, fueron carcinomas ductal invasor tipo NOS. En segunda instancia observamos carcinoma lobular invasor, un 17,57%, luego carcinoma tubular, 1,35%, carcinoma papilar, 4,05% y otros 1,35%. De acuerdo a respondernos la inquietud que nos planteamos en el objetivo primario, de acuerdo a cuál era la relación que existía entre el compromiso axilar con el subtipo tumoral, nosotros encontramos que en nuestra población el compromiso axilar fue del 42,86%. Si tomamos las axilas positivas, las categorizamos como sí y no, podemos observar que el subtipo luminal A fue el subtipo que presentó el menor compromiso axilar del 19,44%. El subtipo luminal B tuvo un compromiso axilar de 63,64%, el subtipo triple negativo presentó el compromiso axilar en toda su población de 100% y el subtipo HER positivo 66,67%. Si analizamos la relación entre el compromiso axilar y el subtipo tumoral, sí se observa una relación estadísticamente significativa. De acuerdo a la edad de presentación de las pacientes, la edad promedio, podemos observar que el subtipo triple negativo es el subtipo que presentó la menor edad promedio de 39 años, el subtipo HER positivo presentó la mayor edad promedio de 55,89, luego el subtipo luminal B 54,55 y el subtipo luminal A 54,83 años. Si dividimos a nuestras pacientes en dos subgrupos, mayores de 50 años y menores de 50 años, observamos que en las pacientes mayores de 50 años, el subtipo luminal A fue el subtipo que presentó el 50% de las pacientes. Luminal B, 32,5%, el triple negativo, 2,5% y el HER positivo, 15%. El subgrupo de pacientes menores iguales a 50 años, observamos que también el subtipo luminal A fue el subtipo que predominó en un 53,33%, luego el luminal B 30% y el subtipo triple negativo 6,67%. Si analizamos la relación entre la edad categorizada y el subtipo tumoral, no mantiene una relación estadísticamente significativa. De acuerdo al tipo histológico, el tipo histológico más frecuente en todos los subtipos moleculares fue el carcinoma ductal invasor tipo no especial, en el cual el 44,23% fue luminal A, luminal B 34,62%, triple negativo 3,85% y el subtipo HER positivo 17,34%. El segundo tipo histológico más frecuente fue el carcinoma lobular invasor, que también el subtipo luminal A fue el más frecuente, 76,92%, luego el luminal B 15,38% y el triple negativo 7%. La relación entre el tipo histológico y el subtipo tumoral no fue tampoco estadísticamente significativa. De acuerdo al grado histológico de Nottingham, categorizándolo como grado histológico 1, 2 y 3, podemos observar que el subtipo luminal A es el subtipo que presentó el 50% de sus pacientes con grado histológico 1. Mientras que el subtipo HER positivo fue el subtipo que presentó la mayor cantidad de sus pacientes, 77,78 en grado histológico 3. Si analizamos la relación entre el grado histológico y el subtipo tumoral, esta sí fue estadísticamente significativa. En cuanto a la invasión linfovascular, categorizándola como invasión linfovascular sí y no, podemos observar que el subtipo luminal A es el subtipo que presentó en la mayoría, el 86,11%, no presentó invasión linfovascular, y el subtipo triple negativo es el subtipo que presentó invasión linfovascular en la totalidad de sus pacientes en el 100%. La relación entre la invasión linfovascular y el subtipo tumoral sí fue estadísticamente significativa. Considerando la relación entre la invasión linfovascular y el compromiso axilar, observamos que en nuestra población el 82% de las pacientes cuando no tenían invasión linfovascular tampoco tenían compromiso axilar. Y si relacionamos a aquellas pacientes que sí tuvieron invasión linfovascular y además tuvieron compromiso axilar,
El subtipo predominante fue el subtipo luminal B, que se presentó en un 56%, y el subtipo HER positivo en segundo lugar en un 17%. Analizando el modelo de regresión logística y si relacionamos la edad con respecto al compromiso axilar, podemos observar que las pacientes menores iguales a 50 años, estas pacientes presentaron 7,75 veces más chances de tener compromiso axilar que las pacientes mayores de 50 años. La invasión linfovascular, cuando estaba presente en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, este ítem sí tuvo una presencia significativa en el modelo de regresión logística. Observamos que tenía 11,98 veces más posibilidades de tener compromiso axilar al tener invasión linfovascular. Y al incorporar el subtipo tumoral dentro del modelo de regresión logística, observamos que las pacientes con subtipo HER positivo tenían 6,40 veces más chances de tener compromiso axilar que las pacientes con el subtipo luminal A. Con respecto a la edad de presentación de nuestras pacientes, podemos observar que nuestra edad fue menor que los registros públicos nacionales. Esto creemos que puede deberse a que en la población de Ushuaia, según los registros de INDEC, el 68% de la población de Ushuaia tiene entre 15 y 64 años. Analizando la relación entre la edad y el compromiso axilar, en nuestro caso, en nuestro estudio, esto no fue significativo, a diferencia de otros trabajos donde se observa que las pacientes más jóvenes tienen subtipos moleculares más agresivos, como es el trabajo de la doctora Ferreira y colaboradores que analizaron las características clínico-patológicas de una clínica privada de la ciudad de Córdoba, y podemos observar que las pacientes de menor edad, 51 años, tienen más subtipos con receptores hormonales negativos con respecto a las pacientes con receptores hormonales positivos. En el trabajo de ASIM y colaboradores también podemos observar que las pacientes menores de 40 años presentaban un 37% más de subtipos basales. Sí, nosotros en nuestro trabajo pudimos evaluar lo mismo que en cuanto a las pacientes menores de 50 años, tenían más probabilidad de tener compromiso axilar. En este caso fue un dato similar a lo que se observó por ASIM y colaboradores, que los autores definen que en pacientes menores de 40 años tienen un compromiso axilar del 50%. En el trabajo de Diotauti y colaboradores, que también analizaron cuál es la relación entre los subtipos moleculares y el compromiso axilar, los autores evaluaron que los diferentes, que no existía, o sea, el compromiso que observaban era un compromiso clínico, de los diferentes subtipos moleculares estaban vinculados con un compromiso clínico de los ganglios axilares, pero no con un compromiso patológico. Observaron que el subtipo luminal A tenía una menor chance de tener un compromiso clínico de los ganglios axilares, mientras que el subtipo HER positivo una mayor probabilidad de compromiso de los clínico de los ganglios axilares. Sí pudieron observar un mayor... los autores pudieron demostrar que sí había una asociación entre los subtipos moleculares con la edad de presentación y con el tamaño tumoral. En el trabajo de Jones y colaboradores que evaluaron cuál es el papel pronóstico de los distintos factores en cuanto a lo que es la relación entre el compromiso axilar y el subtipo molecular, los autores no encontraron una relación significativa en estos ítems, pero sí encontraron asociaciones con respecto al subtipo molecular, con la edad de presentación, con la raza, con el tipo histológico y con el tamaño tumoral. En el trabajo de la doctora Caballero y colaboradores que analizaron si el fenotipo molecular es determinante del ganglio centinela positivo, los autores demostraron que el subtipo luminal B tenía un 54% más de chances de tener compromiso del ganglio centinela, lo mismo que el subtipo HER positivo, con un riesgo 2,2 veces mayor. Por lo tanto, los autores definieron que en su población estudiada el subtipo molecular era determinante del ganglio centinela positivo. En el trabajo de Begué y colaboradores que analizaron una población de la ciudad de Mar del Plata, la relación también entre el subtipo molecular y el compromiso axilar, el porcentaje de compromiso axilar que los autores obtuvieron en su población fue del 53%, el subtipo triple negativo, HER positivo 11%, luminal A 20% y luminal B 50%. Los autores detallaron que el subtipo molecular no debería condicionar un cambio de conducta frente al tratamiento de la axila. En cuanto a la invasión linfovascular, en el trabajo de Viale y colaboradores determinaron que la presencia de invasión linfovascular asociada a multifocalidad, gran tamaño tumoral, alta expresión de receptores de progesterona podían llegar a predecir el compromiso del ganglio centinela. Y en el trabajo de Yoshihara y colaboradores también evaluaron cuáles son aquellos factores tumorales presentes en el cáncer de mama que me podrían llegar a predecir el compromiso axilar. Los autores en el análisis multivariado observaron que la invasión linfovascular, entre otros factores, tiene una presencia significativa para poder determinar cuál es el compromiso de los ganglios axilares.
Nuestras conclusiones es que nuestros resultados indican que existiría una tendencia de mayor probabilidad de compromiso axilar frente al subtipo HER2 y una baja probabilidad de compromiso axilar frente al subtipo luminal A. En nuestra población pudimos demostrar que el subtipo molecular sí es un factor independiente de compromiso axilar. De igual manera, creemos que es imprescindible contar como datos como la edad, el tamaño tumoral, el tipo histológico, la invasión linfovascular y el grado histológico. Además de contar con la punción histológica y la inmunistoquímica como para poder clasificar a la paciente a qué subtipo molecular pertenece y así poder formular una adecuada estrategia de tratamiento. Nuestro estudio se basó en una muestra pequeña. La población de Ushuaia tiene ciertas características como ser reducida, joven, heterogénea y migrante. Habrá que evaluar en un futuro si las tendencias se mantienen al incorporar más caudal de pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Trincado. ¿Alguna pregunta? Doctor Hauswigel. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por el trabajo, muy interesante. Quería preguntarte por qué no incorporaron dentro de los factores para hacer el análisis multivariado el tamaño tumoral. El tamaño tumoral o sea, no tuvo una presencia significativa dentro del análisis multivariado. En cuanto al tamaño tumoral, la relación entre el tamaño tumoral y el subtipo tumoral no nos dio estadísticamente significativa. El tamaño tumoral promedio más grande lo presentó el subtipo HER positivo con un tamaño de 24 milímetros. El subtipo triple negativo, que nosotros en nuestra serie tuvimos 3 pacientes nada más, eran tamaños muy chiquitos de 2, 3 milímetros. El subtipo luminal A presentó un tamaño de 19 milímetros. O sea, no lo incorporamos, pero no tuvo una presencia significativa dentro del análisis multivariado. Y yo algo que observé en lo que ustedes clasificaron es que no tuvieron en cuenta la biopsia de ganglios no centinelas, es decir, el compromiso de ganglios no centinelas en la axila, porque muchas veces cuando uno hace ganglios centinela en este tipo de pacientes, principalmente en el HER2 es donde se encuentra más positividad en los ganglios no centinelas. ¿Eso lo tuvieron en cuenta? Nosotros en el servicio, la forma de trabajo es aquella paciente que tenga indicación de ganglio centinela, contamos con el método de azul patente, se coloca el azul patente y en el caso de que el azul patente se haya tenido, se extrae ese ganglio más alguno otro patológico o algún otro, digamos, con características clínicas más aumentado de tamaño, más duro. En esos, si nos encontramos con alguno, se refiere a alguno que no esté tenido, me quiere preguntar. Claro, en el caso, eso sí lo tuvimos en cuenta y lo consideramos como no ganglio centinela tenida, sino como muestra de ganglio axilar. O sea, esos sí están incluidos. Claro. O sea, cuando uno encuentra ganglios centinelas, también existen ganglios no centinelas. Entonces yo lo que te preguntaba era eso, si pudieron separar una cantidad de pacientes en que tengan ganglios no centinelas positivos y lo asociaron al subtipo molecular. Que generalmente la bibliografía dice que los HER2 positivos son los que tienen más ganglios no centinelas positivos. No, en la base de datos como categorizado de ganglio no centinela, no. O sea, sí hay un ítem que es compromiso axilar y ahí se colocaba estos ganglios, digamos, positivos, pero entra dentro del conjunto de cuando hay un vaciamiento con la totalidad de esos ganglios. Si hubiera, o sea, no están separados, no lo tuvimos en cuenta. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Vamos al tercer y último trabajo. Utilidad de la ecografía axilar en pacientes con cáncer de mama. Experiencia del Hospital Central de San Isidro. Doctores Anderson, Sibio, Gangui, Marino, Surace, Carrascosa y Fachinat. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dafne Anderson. El día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Utilidad de la ecografía axilar en pacientes con cáncer de mama, experiencia en el Hospital de San Isidro. A modo de introducción, el cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte por carcinoma en mujeres a nivel mundial. Ante su diagnóstico, es importante realizar una correcta estadificación basada en el sistema TNM.
Establecer la afección de los ganglios axilares resulta determinante, ya que el estado de los mismos constituye un factor pronóstico independiente. Una correcta valoración axilar se debe basar en el empleo de pruebas diagnósticas seguras, reflejos de la sensibilidad y la especificidad. La ecografía axilar resulta un método útil, particularmente en pacientes obesas o con valoración clínica dificultosa. Asociada a punción con aguja fina o gruesa, puede alcanzar una especificidad de hasta el 100%. Aunque continúa siendo un método que genera controversias, la estadificación axilar preoperatoria con ecografía se ha convertido en una práctica habitual en numerosos centros para la evaluación de pacientes recientemente diagnosticadas. Como objetivos del trabajo nos planteamos determinar el rendimiento diagnóstico de la ecografía axilar preoperatoria en la evaluación de ganglios linfáticos en cáncer de mama primario operable y correlacionar estos hallazgos con los resultados anatomopatológicos. Y por otro lado, describir los cambios ecográficos que se observan en estos ganglios patológicos. Fue un estudio transversal descriptivo realizado a partir de la revisión de historias clínicas e informes de ecografías de pacientes diagnosticadas y tratadas por cáncer de mama entre noviembre de 2018 y marzo de 2021 en el Servicio de Ginecología del Hospital Central de San Isidro. Las ecografías en nuestro centro fueron realizadas con un equipo Philips Clariview 350 con un transductor lineal de 12 MHz. Y se tuvo en cuenta que no todos los informes fueron realizados en nuestra institución. Se incluyeron pacientes de sexo femenino con diagnóstico reciente de cáncer de mama, operadas entre noviembre de 2018 y marzo de 2021, con axila clínicamente negativa que tuvieran evaluación ecográfica prequirúrgica axilar. Y se excluyeron aquellas pacientes con diagnóstico de estadio 4, carcinoma ductal in situ, candidatas a neoadyuvancia, cáncer de mama bilateral, multifocal o inflamatorio. Los cambios morfológicos ecográficos observados en los ganglios fueron categorizados teniendo en cuenta la clasificación propuesta por Bedi, modificada por la doctora Cho en 5 grados, intentando establecer una correspondencia con el sistema de Barratz. Se consideraron como ganglios no sospechosos aquellos clasificados como 1 y 2, y como sospechosos aquellos clasificados como 3, 4 y 5. Teniendo en cuenta esa clasificación, podemos observar que en el caso de los ganglios BRN1 y BRN2 presentan una cortical fina, una forma redondeada o arriñonada, homogénea, y la corteza mide menos de 2,5 milímetros. Ambos presentan forma conservada y alto valor predictivo negativo. En cambio, si pasamos a la clasificación BRN3, podemos observar un ligero cambio en el espesor cortical, con una cortical de entre 2,5 y 3,5 milímetros, ya presentando una forma ligeramente alterada y un valor predictivo positivo de un 40%. Por otro lado, los ganglios clasificados como BRN4 presentan una cortical de más de 3,5 milímetros, engrosamiento focal de la misma y Doppler cortical, y los BRN5 un reemplazo total del hilio, pérdida de la forma y vascularización periférica positiva. Estos dos últimos tipos de ganglios presentan un alto valor predictivo positivo. En todos los casos, las pacientes fueron sometidas a cirugía axilar utilizando la técnica de biopsia de ganglios centinela con azul patente, seguida de uno de vaciamiento axilar teniendo en cuenta los criterios del protocolo Z011. En ningún caso se realizó punción de los ganglios identificados como sospechosos, ya que no era una conducta protocolizada en el servicio. Se compararon los hallazgos ecográficos con la histología de las piezas quirúrgicas obtenida a través de los métodos antes mencionados considerados de referencia. El análisis estadístico fue realizado en el programa Stata 14, las variables cualitativas fueron expresadas como N y porcentaje, y las cuantitativas como media, desvío estándar o rango intercuartil con índice de confianza de un 95%. El gol estándar para el diagnóstico del compromiso axilar estuvo representado por los resultados de las piezas de anatomía patológica, y el método de evaluar fue la ecografía axilar. Bien, teniendo en cuenta que en el periodo antes mencionado se operaron 110 pacientes, 66 cumplieron con los criterios de inclusión para nuestro trabajo, con una edad media de 65,3 años. El tamaño tumoral más frecuente en esta serie fue el tipo T1 con un 49%, el tipo histológico ductal fue el más frecuente representando un 79%, y se realizaron 42 cirugías conservadoras y 24 mastectomías. Se realizó la correlación entre los hallazgos de la ecografía y los resultados obtenidos de las piezas de anatomía patológica, pudiendo realizar la siguiente clasificación.
se consideraron verdaderos positivos aquellas pacientes con sospecha ecográfica que obtuvieron histología positiva, verdaderos negativos aquellas sin sospecha ecográfica con histología negativa para malignidad, falsos negativos aquellas sin sospecha ecográfica que finalmente obtuvieron histología positiva, y falsos positivos aquellas con sospecha ecográfica de enfermedad con histología negativa. De las 66 pacientes incluidas en el estudio, 49, según la clasificación de BEDI modificada, resultaron con un BRN1 o un BRN2, representando un 74,24% de la muestra. De estas, 40 obtuvieron una biopsia de ganglio centinela negativa, representando los verdaderos negativos un 81,63%. Y 9 de estas presentaron una biopsia de ganglio centinela positiva, representando los falsos negativos un 18,36%. Por otro lado, las pacientes clasificadas como BRN3, 4 y 5, ganglios sospechosos, fueron un total de 17, representando un 25,75% de la muestra. De estas, 3 obtuvieron una biopsia de ganglio centinela negativo, representando los falsos positivos un 17,64%, y 14 obtuvieron una biopsia de ganglio centinela positiva, representando los verdaderos positivos un 82,35%. En aquellas pacientes consideradas como falsas negativas, que fueron 9, se realizó la correlación con la pieza quirúrgica de la cirugía axilar, observando que en solo 3 casos de los sometidos a vaciamiento tuvimos ganglios no centinelas positivos, y en los 6 restantes el único ganglio positivo fue el centinela. Todas ellas fueron mayores de 59 años y presentaban un tumor de más de 2 centímetros con receptores hormonales positivos. Es posible que exista un sesgo con respecto a este valor, ya que no todas las pacientes fueron evaluadas por el mismo operador o en el mismo centro diagnóstico. De las pacientes con ganglios axilares patológicos, por ecografía 17, 14, como mencioné anteriormente, resultaron con biopsia de ganglio centinela positiva. Aplicando el protocolo Z011, aquellas que no cumplían los criterios del mismo fueron sometidas a vaciamiento, observando en todos los casos un mínimo de 4 ganglios no centinelas positivos. Solo 3 fueron los casos considerados como falsos positivos, un BRN3, un BRN4 y un BRN5. En estos 3 casos obtuvimos adenitis reactiva en el resultado final de la anatomía patológica. Sobre la base de estos hallazgos se obtuvieron los siguientes índices diagnósticos para la ecografía axilar: una sensibilidad de un 60,9%, especificidad de un 93%, valor predictivo positivo de 82,4%, valor predictivo negativo de 81,6%, una tasa de falsos positivos del 7% y una tasa de falsos negativos de 39,1%. Si bien el examen físico axilar es una herramienta de suma utilidad para la estadificación del cáncer de mama, tiene una baja precisión para predecir la afección axilar, por lo que sería útil recurrir a técnicas de imágenes que nos permitan una correcta evaluación. En la actualidad, la biopsia de ganglio centinela es la técnica de elección para la estadificación axilar. Su práctica reduce la necesidad de linfadenectomías con la morbilidad que esta conlleva, pero sin embargo, al ser una técnica invasiva, no se encuentra exenta de complicaciones y supone aumento de costos y tiempos quirúrgicos. Es por eso que actualmente se están investigando técnicas no invasivas como la ecografía para la estadificación axilar. La ecografía es un método accesible, de bajo costo, con alto valor predictivo positivo, que permite detectar ganglios linfáticos patológicos y puede ser utilizado como guía de punciones percutáneas que permitan confirmar la presencia de metástasis. La identificación de metástasis axilares mediante punción con aguja fina o gruesa con posterior marcación de dicho ganglio resulta un método útil con un mejor rendimiento. Suele ser bien tolerado por los pacientes, rápido y reproducible en manos de un profesional entrenado. Los ganglios axilares considerados como no sospechosos, clasificados como BRN1 y 2, como comenté anteriormente, presentan forma oval o arriñonada con una corteza hipoicoica uniforme fina de 2,5 milímetros o menos, y presentan vascularización central al Doppler corol con un alto valor predictivo negativo. El engrosamiento cortical fue considerado uno de los cambios morfológicos más tempranos y característicos en presencia de metástasis, aunque resulte ser un hallazgo poco específico, ya que puede corresponder a ganglios con adenitis reactiva. En estas primeras 2 imágenes podemos ver 2 ganglios clasificados como BRN4, ganglios con alteración de la relación corticiliar, con una cortical engrosada de más de 3,5 milímetros. Y en estas otras 2 imágenes podemos ver 2 ganglios clasificados como BRN5,
con pérdida de la forma y reemplazo total del hilio. Los hallazgos con mayor valor predictivo positivo de nuestro trabajo resultaron ser la desaparición total o parcial del hilio graso y los ganglios redondeados hipoicoicos, siendo el reemplazo total asociado a vascularización cortical altamente sugestivo de metástasis. Este último hallazgo se ve asociado en mayor medida a tumores de más de 2 centímetros o afección de 4 o más ganglios. De acuerdo con la literatura, el ultrasonido puede ser útil si las características morfológicas antes mencionadas son usadas, con una sensibilidad de hasta 76% y una especificidad de entre 88 y 98% para predecir ganglios linfáticos metastásicos no palpables, cifras similares a las obtenidas en nuestra institución. La ecografía axilar resulta un excelente método para la estadificación. Si bien su precisión es moderada, se puede mejorar con el muestreo percutáneo guiado por imágenes. Si bien la punción con aguja fina se considera una técnica rápida y sencilla, menos invasiva y de baja morbilidad, requiere un citólogo experto con menor sensibilidad que la punción con aguja gruesa. Es por lo antes postulado que consideramos la posibilidad de realizar un protocolo propio para la realización rutinaria de punciones con aguja fina o gruesa, con posterior marcación en todas aquellas pacientes diagnosticadas recientemente con cáncer de mama, en las cuales obtengamos como hallazgos ganglios sospechosos por ecografía. A pesar de algunas limitaciones, los hallazgos de nuestro estudio demuestran una buena capacidad de la ecografía para diferenciar entre una axila negativa y una positiva, lo que puede ser de gran utilidad para determinar la conducta quirúrgica con una sensibilidad de un 60,9 y una especificidad de un 93%, valores similares a la bibliografía internacional. Sería indispensable confirmar estos hallazgos mediante procedimientos percutáneos, ya sea citológicos o histológicos, para determinar conducta posterior. En este contexto, cabe mencionar el estudio SOUND, investigación que compara biopsia de ganglio centinela con la no realización de cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama de menos de 2 centímetros con axila clínicamente negativa y ecografía preoperatoria axilar negativa. Una correcta estadificación basada en el empleo de pruebas diagnósticas válidas y seguras, capaces de demostrar positividad cuando hay ganglios axilares metastásicos y negatividad cuando están ausentes, resulta fundamental para el tratamiento de estas pacientes. La ecografía surge como un respaldo para valorar el estado ganglionar, pudiendo ser una herramienta útil para identificar pacientes con carga tumoral axilar. Como conclusiones, los ganglios linfáticos axilares son el sitio más común de metástasis en el cáncer de mama, por lo que una evaluación precisa es esencial en el manejo de esta patología. El rendimiento diagnóstico de la ecografía axilar preoperatoria es moderadamente sensible y altamente específico en la detección de ganglios metastásicos. Los profesionales debemos estar familiarizados y entrenados con los diversos signos de sospecha. El ultrasonido axilar en pacientes con cáncer de mama resulta una herramienta de suma utilidad para la estadificación preoperatoria, permitiendo realizar punciones percutáneas y a partir de esto definir posterior tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anderson. Gracias. Muy buen trabajo. Gracias. Yo lo que te quería preguntar es si dentro de los falsos negativos, o sea, ¿a qué lo atribuyeron? Ese 18% que me parece bastante alto, Sí. de falsos negativos, si lo atribuyeron a algún problema histológico, si los pacientes cuando después le hicieron el ganglio eran ganglios con micrometástasis, ¿qué era lo que pasaba? En primer lugar, lo atribuimos primero en que no todas las pacientes habían sido evaluadas en nuestro centro y a veces lo que suele suceder es que tal vez el rastreo ecográfico no es dirigido. Nosotros en ese momento no seleccionamos las pacientes que ya tenían los informes hechos, no que los hacíamos en el momento. Y por otro lado, de esas pacientes que representaban el 18,36%, en solo 3 casos de los que fueron sometidos a vaciamiento obtuvimos ganglios no centinelas positivos, todos con macrometástasis, y un caso fue una micrometástasis, que bueno, la ecografía en las células tumorales aisladas y micrometástasis todavía no puede identificar ganglios patológicos, digamos, pues son como afecciones muy tempranas. Creo Claro. que serían esas dos cosas. ¿Alguna pregunta del público que quieran hacer? Por ahí una pequeña crítica, nada más, una observación, es que vi que en la discusión vos hacías mucha referencia a la punción con aguja fina y a la punción con aguja gruesa, Ujú. y que no era por ahí el tema, tu tema del trabajo, ¿no? Sí. Sí, es real, están ya
los resultados del SAM con la ecografía versus no hacer nada si el ganglio es clínicamente negativo y sonográficamente negativo. Pero bueno, vi como que le remarcabas mucho el tema de la punción y quizás por ahí lo que tendrías que haber comparado más eran lo que hicieron ustedes. Sí. O sea, hacer la ecografía y versus la linfadenectomía y qué era lo que encontraban y ver qué les pasaba a otros centros. Okay. En realidad, la idea un poco también del trabajo era validar el método que nosotros estábamos usando y empezar tal vez nosotros con nuestra curva de aprendizaje también para el tema de las punciones histológicas y citológicas, que es algo que pudimos empezar a hacer, tal vez primero con ganglios palpables, axilas positivas, que no son las pacientes que incluimos en nuestro estudio, pero creo que es como el puntapié inicial como para ver si nosotros en el hospital podemos darle lugar Avanzar a la sí, punción. sí. En el caso de sospecha ganglionar. Sí. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Doc. Felicitaciones. Gracias. Entonces, bueno, damos por concluida la sesión de la fecha y los esperamos el último jueves de octubre a todos. Gracias.